Hola a todos, bienvenidos a la revisión de enfermedades infecciosas en pediatría. En el día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora María Carolina Falla, quien es residente segundo año de pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali. En el día de hoy, la doctora Falla nos va a presentar acerca del Plan Ampliado de Inmunización PAI en el contexto de pandemia por SARS-CoV-2 COVID-19. Bienvenida, doctora María Carolina Falla, y muchísimas gracias. Gracias, doctor. En el día de hoy, pues vamos a hablar, como bien lo dijo el doctor, del plan ampliado de inmunización en el contexto de la pandemia en la que estamos viviendo en este momento, que es por SARS-CoV-2 COVID-19. Vamos a iniciar explicando qué es el PAI o el Programa Ampliado de Inmunización. Si bien el PAI o el Programa Ampliado de Inmunización es el programa más importante de salud pública que tenemos en este momento a nivel de país, es basado en unos lineamientos que son dados por organizaciones mundiales de la salud y su objetivo es ser universal, equitativo y es el más costo efectivo de los programas de salud pública que se tienen. Está obedeciendo a políticas sanitarias locales e internacionales y en este momento, el año pasado, recibimos una mención de honor precisamente por nuestro programa ampliado de inmunización, dado que es uno de los más completos de toda la región de las Américas. ¿Cuáles son los objetivos principales del programa ampliado de inmunización? Pues bien, es la eliminación, erradicación y el control de las enfermedades inmunoprevenibles en Colombia con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad asociadas a estas. El programa es sostenible y debe de ser sostenible económicamente. Lo que busca es mantener la erradicación del virus salvaje del poliomielitis, eliminar el sarampión, el tétano neonatal y la rubéola como uno de los objetivos principales. Otro objetivo principal es el control de la hepatitis B, de la tosferina y la difteria, y el control de enfermedades invasivas causadas por Haemophilus influenzae tipo B, la fiebre amarilla, la TBC, la parotiditis y la influenza. Si bien estas coberturas se basan principalmente en muchos riesgos que tenemos sociales en el país. Uno de los principales objetivos es alcanzar coberturas por encima del 90%, lográndolos mediante programas de inmunización masiva, que se deben de garantizar por medio de la vacunación gratuita y equitativa en casi todas las regiones del país. Se debe de garantizar acciones de comunicación y de divulgación de estas campañas de inmunización masiva. ¿Cuáles son las metas del PAI o del Programa Ampliado de Inmunización según el Plan Decenal de Salud Pública que va desde el 2012 hasta el 2021? Uno es alcanzar más del 95% o más de las coberturas para todas las vacunas que están abarcadas en el PAI. Dos, se tiene que al 2021 la meta era mantener todo el territorio nacional la erradicación de la poliomielitis. Tres, al 2021 era consolidar la eliminación de sarampión, rubeola, síndrome de rubeola congénito y tétano neonatal. Y a 2021 tendríamos el objetivo de controlar la incidencia de casos de fiebre amarilla, difteria, tuberculosis meningia, hepatitis A y B, neumococo, Haemophilus influenzae, diarreas por rotavirus, tosferina, parotiditis e influenza. Y el último es que al 2021 habíamos planteado como objetivo sistematizar y automatizar todos los procesos y procedimientos del programa ampliado de inmunización PAI en todo el territorio nacional. Sin embargo, ya vamos a hablar más adelante, todos estos objetivos fueron pospuestos o muchos de ellos no se alcanzaron precisamente por la pandemia en la que estamos viviendo. Se van a hacer otros objetivos
en esta etapa de pandemia por SARS-CoV-2 COVID-19, que ya los hablaremos más adelante. Entonces, el PAI, ¿qué cubre? El programa ampliado de inmunización ha tenido unos cambios a través del tiempo. Desde el 2002, en donde solamente cubría 7 vacunas para el control de 11 enfermedades, en el 2013 se inyectó una gran cantidad de dinero en la cual permitió que se incluyeran 11 vacunas para el control de 16 enfermedades y llegando al 2021, en el cual contamos con 21 vacunas para proteger 26 enfermedades. Todas las vacunas están incluidas en el PAI y tienen diferentes etapas en donde las vamos a poner con diferentes tipos de vacunas que ya vamos a hablar de cuáles son cada una. Entonces, en sí, ¿qué va a generar la respuesta inmune de las vacunas? Si bien vemos en la imagen, la vacuna se inyecta en el músculo y las células dendríticas captan el antígeno proteico que se activa a través de los receptores de reconocimiento de patrones por señales que alertan de los coayudantes y luego pasan al ganglio linfático donde se da la presentación del péptido del antígeno de la proteína de la vacuna por las moléculas MH. En la célula dendrítica como tal se va a activar el linfocito T a través de los receptores de células T y adicionalmente en combinación con la señalización a través de los receptores de las células B, las células T impulsan el desarrollo de las células B en el ganglio y esto hace que las células B dependientes de las células T tengan un desarrollo como resultado de la maduración de la respuesta, el antígeno para el cual va a aumentar una afinidad al anticuerpo y va a incluir diferentes tipos de anticuerpos. Esa producción de las células plasmáticas de corta vida que secretan activamente de estos anticuerpos específicamente para las proteínas de la vacuna van a producir un rápido aumento de los antígenos en suero durante las próximas 2 semanas. Por otro lado, si ven en la imagen, también vemos que se producen que las células B de memoria median la respuesta inmune y las células plasmáticas de larga vida siguen produciendo los anticuerpos más o menos por una década en dependencia de cuál es el tipo de vacunas y estos anticuerpos se van a ir a guardar al hueso en unos nichos de las médulas que van a ser la reserva de la respuesta inmune para cuando se da la presentación nuevamente de la enfermedad. Las células T de memoria, los CD8, pueden proliferar rápidamente cuando se encuentran con el patógeno como tal y las células T efectoras de CD8 son importantes para la eliminación como tal de las células que ya están infectadas. ¿Cómo se va a dar entonces esta respuesta inmune primaria de la cual ya hablamos? Esta memoria inmune va a depender principalmente de 3 aspectos. 1, del tiempo de incubación de la enfermedad. 2, de la calidad de la respuesta de la memoria como tal del sistema inmune. Y 3, de los niveles de anticuerpos inducidos por las células B de memoria. Si vemos en la primera imagen, que es la A, vamos a ver que en esta la respuesta es suficiente cuando hay un periodo de exposición o un periodo en el cual hay suficiente tiempo entre la exposición del patógeno y el inicio de los síntomas, en donde vamos a hablar que más o menos se necesitan de 3 a 4 días para realmente generar unos títulos de anticuerpo que estén por encima del umbral protector y ahí se pueda dar una respuesta de protección como tal. En la segunda imagen o el segundo evento, que es el evento B,
en la cual se va a generar una respuesta que no es suficiente, dado que el tiempo de exposición al patógeno y el inicio de la sintomatología, o sea, el tiempo de incubación, es demasiado corto y esto no permite que exista una replicación tan alta que se genere unos anticuerpos o unos niveles de protección por encima del umbral, y esto hace que la persona realmente no esté protegida. Y en el escenario C, que es el último en el que vemos, vamos a ver que en algunos casos los niveles de los anticuerpos después de la vacunación primaria van a permitir un umbral de protección en donde se va a hacer una meseta por encima del umbral de protección, y esto va a hacer que tengan suficientes niveles para la protección. Y hablamos de este tipo de vacunas, son las vacunas que no van a necesitar unos refuerzos, sino después de décadas, como es la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Qué tipos de vacunas hay en sí entonces? Existen tres métodos principales por los cuales se puede fabricar una vacuna. Uno, están aquellos donde utilizan los mismos virus o las bacterias íntegras. La segunda es por medio de la utilización de fragmentos induciendo respuesta del sistema inmune. Y la tercera y la última es la utilización solamente del material genético para generar una respuesta inmune frente a estos. En la utilización de los virus o de una bacteria íntegra, tenemos unos métodos por medio del cual se puede generar una vacuna inactiva, una vacuna atenuada, que hablamos de vacunas atenuadas, aquellas que son derivadas principalmente del agente causal de la enfermedad, sea el virus o la bacteria, pero se van a dar de forma debilitada en los laboratorios. Estas, para producir una respuesta inmune de las vacunas, deben de replicarse en la persona en la cual ha sido vacunada, y estas van a tener una respuesta del sistema inmune que va a ser muy similar a como si la persona se hubiera enfermado como tal. Generalmente solamente necesita una dosis o es efectiva desde la primera dosis, y pueden mantener un nivel protector inmunitario por medio de las reinfecciones naturales o por medio de los boosters o las dosis de refuerzo. Este tipo de vacunas no van a necesitar de coadyuvantes. Ya vamos a hablar de los coadyuvantes. Las vacunas que son inactivas son vacunas que son los mismos virus o bacterias que van a ser inactivados por medios físicos o químicos en los laboratorios, en donde lo que se va a generar es una respuesta menos intensa, menos duradera, y va a necesitar de varias dosis de las vacunas, pero son más estables y van a requerir de coayudantes para poder generar una respuesta inmunitaria como tal. Los otros son aquellos que van a utilizar las subunidades antigénicas, que lo que van a hacer realmente es la presentación de pequeños fragmentos específicos de los virus o las bacterias para poder generar una respuesta del sistema inmune frente a ellos. Dentro de ellos están las partículas parecidas a los virus, los toxoides, las subunidades conjugadas, los polisacáridos, que cuando hablamos de ellas más o menos nos indican que es la utilización de esos fragmentos o de esas proteínas que se van a dar una presentación al sistema inmune para que estos adquieran la memoria y puedan ser útiles en el momento en que se genere la infección como tal. Las últimas, que son las más recientes, son los métodos genéticos, en donde lo que se hace es un aislamiento del material genético como tal, del virus o de la bacteria, que va a ir unido a un vector que a su vez va a generar un inóculo en el sistema inmune, donde se va a generar la presentación de las diferentes subunidades
antigénicas dentro de cada persona y estos van a generar en sí la respuesta inmunológica como tal. En los últimos artículos en donde ya empezamos a hablar sobre la presencia de las vacunas que generamos para la protección del SARS-CoV-2 COVID-19, hablamos que si bien existen diferentes tipos de vacunas como las ya mencionados, que son los vivos atenuados, los que son de partículas solamente o los que son de la recombinación genética como tal, que son los principales con los cuales se dieron las vacunas para el COVID-19. Hablamos también de los coadyuvantes o los ayudantes, que son sustancias que van a hacer que las vacunas tengan una respuesta exacerbada del sistema y esto hace que estas respuestas duren más en el tiempo como tal. Tenemos una línea de tiempo en la cual hablamos precisamente de esa aparición de los diferentes ayudantes de estas vacunas, que lo que hacen es decirnos que principalmente las vacunas al inicio de los tiempos únicamente se iban a presentar por medio de la inoculación del vector como tal y el sistema respondía adecuadamente. Cuando se empezaron a inactivar estos tipos de vacunas, se dieron cuenta en unos caballos que cuando tenían una mayor respuesta inflamatoria, el caballo iba a tener mayor respuesta precisamente a estas vacunas. Y por medio de eso fueron que empezaron a salir estos tipos de sustancias que lo que hacían era hacer una respuesta inflamatoria mayor en el sistema inmune para asegurar que la respuesta a la vacuna como tal fuera mucho mayor y perdurara mucho más en el tiempo como tal. ¿Qué es la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva? Es un concepto que se ha dado en el medio del cual la inmunidad se genera cuando las personas que tienen una protección, sea por medio de las vacunas que ya generaron una respuesta inmune como tal o la enfermedad que generó una respuesta inmune como tal, sea mucho mayor que las personas susceptibles, que pueden ser aquellas que no han sido vacunadas, aquellas que fueron vacunadas pero que no generaron una respuesta inmune, o aquellas que no pueden ser vacunadas por diferentes situaciones especiales, sean ellas mucho menores que las personas que ya tienen una inmunidad adquirida a la enfermedad como tal. Cuando eso ocurre, hace que la transmisión de la enfermedad no pueda ser tan alta o se interrumpe como tal la transmisión del patógeno y eso hace que la incidencia de la enfermedad obviamente caiga y se controle de esa manera colectiva la propagación de una enfermedad como tal. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto que se dio de la vacunación en sí en todo el mundo? Vamos a verlo desde dos puntos de vista diferentes. Uno es un artículo que, que salió a nivel global, salió el 14 de julio del 2020 y en el cual nos va a hablar mucho más de epidemiología americana y global, y el otro es un artículo que sacó la Sociedad Colombiana de Pediatría en el cual habla de la optimización y la modernización del programa ampliado PAI en Colombia desde el punto de vista del 2021, que es de el momento en donde estamos, que es la pandemia como tal. Entonces, cuando hablamos del impacto de las vacunas,
Vamos a hablarlo desde 3 cosas específicamente. 1, los beneficios que les generan las vacunas a la salud específicos. 2, los beneficios económicos que genera la vacunación en el país. Y 3, los beneficios sociales que van a generar la vacunación en el país y también específicamente en las familias como tal. A nivel de la salud, pues bueno, tenemos que existe una reducción de las enfermedades infecciosas, hay una reducción de la morbilidad y mortalidad como tal frente a la vacunación. Existe la erradicación final de enfermedades infecciosas, como ya la hemos vivido. Existe la inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño y la reducción de infecciones secundarias prevenibles a vacunas como tal, las prevenciones del cáncer y la prevención de la resistencia de antibióticos como tal, cuando realizamos una adecuada prevención de las enfermedades prevenibles con vacunas. Por otra parte, a nivel económico, tenemos que existen múltiples estudios, incluso el que estamos viendo, habla de que por cada inversión de $1 en vacunación, tenemos un ahorro en general a nivel mundial de $44 que estamos ahorrando en el momento en que hacemos la prevención de la enfermedad como tal. Lo segundo, habla de unas ganancias de productividad. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente o las personas tienen una adecuada salud, puede ser un país que es mucho más productor y esto hace que la economía del país sea mucho más amplia. Lo segundo es minimizar el impacto familiar, que la minimización del impacto familiar en cuanto a costos económicos habla que si bien la enfermedad en sí a nivel familiar genera unos gastos altos, las enfermedades que dejan unas comorbilidades o unas secuelas como tal hacen que el impacto económico en la familia sea mucho mayor y sea mucho más extenso a través de los años y esto genera que la economía global también tenga un impacto a nivel del país. Lo otro es el establecimiento de los programas de vacunación, como ya los habíamos mencionado, son uno de los más rentables en cuanto a salud pública en todos los países y esto también ayuda al desarrollo del país en general. En cuanto a los beneficios sociales, tenemos que son una de las fuentes de equidad de la asistencia sanitaria cuando se realiza de manera adecuada. Tiene un fortalecimiento de la asistencia sanitaria y social. Va a ayudar también al manejo de la infraestructura, porque realmente es uno de los programas de salud pública que menos infraestructura va a necesitar. Tiene un impacto grande en cuanto a la esperanza y la oportunidad de vida y tiene un empoderamiento de la mujer, porque vamos a ver que existen unas vacunas que son propias de las mujeres. En cuanto a el momento de la aparición de las vacunas y el impacto de la salud, estas son una de las muestras que tenemos de cómo cambia la epidemiología drásticamente desde el momento en que se introduce una vacuna de los diferentes tipos de microorganismos y cómo cambia radicalmente la epidemiología de los casos de contagio y enfermedad como tal. Para Colombia específicamente, hablamos que según la Sociedad Colombiana de Pediatría, por cada $1 invertido en vacunas nos estamos ahorrando 16.1 centavos de dólares en el costo de la enfermedad como tal. En donde también vamos a ver que para Colombia el beneficio más amplio económico llega a los 43.83 dólares por cada $1 invertido y eso es
muy importante porque vemos que es uno de los programas más costo-beneficios que ha tenido el país en cuanto a salud pública como tal. Específicamente, entonces, ¿qué cubre el PAI y a qué edades? En el momento del recién nacido tenemos dos vacunas, que es la BCG y la hepatitis B. La BCG va a ser dosis única y la enfermedad que nos va a prevenir es la meningitis tuberculosa. La hepatitis B va a ser su primera dosis en el recién nacido y la enfermedad que va a prevenir es la hepatitis B como tal. A los 2 meses vamos a tener la pentavalente, que es la difteria, tosferina, tétanos, hemófilos, influenza de tipo B, hepatitis B. Todas estas van a cubrir enfermedades como la difteria, la tosferina, el tétanos, la meningitis, por hemófilos, influenza E, la hepatitis B y la poliomielitis. También tenemos incluido el rotavirus, el neumococo, que van a prevenir la diarrea, el rotavirus, la neumonía, la otitis, la meningitis y la bacteremia como tal. A los 4 meses va la segunda dosis de la pentavalente. El polio, el rotavirus y el neumococo, las segundas dosis. Y a los 6 meses tenemos nuevamente la tercera dosis de la pentavalente, la tercera dosis del polio y la primera de la influenza estacional. A los 7 meses va la segunda dosis de la influenza estacional y a los 12 meses va la primera dosis de sarampión, rubeola, paperas, que lo que va a cubrir son enfermedades como el sarampión, la rubeola y las paperas. Va la primera dosis de varicela, que lo que va a cubrir es la enfermedad por varicela. Va a darse el refuerzo del neumococo, que me van a cubrir la neumonía, la otitis, la meningitis y la bacteremia por neumococo. Y va la dosis única de hepatitis A. A los 18 meses, pues vamos a tener el primer refuerzo, el primer boost de la difteria, la tosferina y el tétano, el primer refuerzo, el boost de polio y la dosis única que se va a aplicar de fiebre amarilla. A los 5 meses vamos a tener el segundo boost del DPT, el segundo boost del polio, el refuerzo del sarampión, rubeola, paperas y el refuerzo de la varicela como tal. Finalmente, para los niños tenemos la última vacuna que es a las niñas a los 9 años. El virus del papiloma humano como tal se aplica la primera dosis y a los 6 meses de la primera dosis se aplica la segunda dosis. Y en la población especial también tenemos la vacunación en las mujeres en edad fértil y las gestantes como tal y los adultos de 60 años y más. Entonces, ¿qué pasó? En el 2019 llega la pandemia y con la pandemia tenemos que los diferentes entes organizacionales de la salud van a salir a tratar de controlar la epidemiología que se estaba generando por medio de este tipo de enfermedades. ¿Qué empezaron a ver? Si bien todos lo notamos, todos los sistemas de salud colapsaron como tal, y al colapsar se vinieron abajo todos los programas de salud pública que se tenían en los países, principalmente en los países en vías de desarrollo. Esto generó que existiera un gran miedo frente a la reaparición de brotes de enfermedades que ya estaban controlados por medio de la vacunación con los diferentes programas de inmunización de todas las regiones. Y se tuvo que crear una encuesta como tal para el control precisamente de cómo iban los países en las diferentes
causas o los diferentes eventos en cuanto a salud para poder determinar las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y la recomendación de la Organización Panamericana de Salud, en donde se iban a basar sus principales recomendaciones de cómo se debían de dar los servicios de salud en el contexto del COVID-19. Esta encuesta se realizó en 135 países, en donde en las Américas, que somos la región donde nosotros estamos, se dio un grado de respuesta de un 54%, en la cual intervinieron 16 países y se llenaron absolutamente todas las preguntas. ¿En qué se basaban las preguntas? En la atención primaria, la rehabilitación, la atención paliativa, la atención a largo plazo y en los programas de salud pública que más se estaban viendo afectados. ¿Qué se evidenció? Que el más del 40% estos programas se estaban viendo disminuidos por medio de las pandemias. Las intervenciones quirúrgicas se estaban viendo potencialmente reducidas en un 20%. Las interrupciones sustanciales de todas las áreas de la salud se habían visto en todos los países en los cuales se les realizó la encuesta, pero se vio que existía una disminución de esta interrupción de la atención de salud pública en cuanto a la comparación que se hizo de la encuesta del 2021 a la encuesta del 2020. Se evidenció que más o menos el 66% de los países continúan teniendo interrupciones relacionadas con el personal sanitario como tal, que generaba que la poca presencia o la poca disposición de este personal para la atención de salud pública como tal por la emergencia hacía que estos programas se vieran cada vez más interrumpidos como tal. Por otro lado, también se evidenció que desde el lado de la demanda de los pacientes existía un miedo y una desconfianza por parte de la comunidad en más del 57% de los países que llenaron esta encuesta, y esto también hacía que los programas de salud pública se vieran reducidos drásticamente. El 94% de los países que participaron en esta encuesta mostraron que al menos en uno de los servicios de salud se estaban viendo afectados y estaban con una reducción. De ese 94 hablamos que más o menos el 34% de los países informaron que más de la mitad de todos sus servicios de salud estaban siendo comprometidos. Y aproximadamente el 9% de esos países hacían referencia que hasta de un 75 a un 100% de sus servicios se estaban viendo afectados. Y el 25% de esos países reportaron que entre el 50 y el 74% existían interrupciones en cuanto a la prestación de estos servicios. El 29% de los países informaron que existían una interrupción más o menos del 25 al 49% de los servicios, y el 32% de estos informaron que solamente se habían visto reducciones del 25% de los servicios. Solamente el 6% de los países no informaron que tuvieran interrupciones del servicio, y cuando se va a ver específicamente en cuanto a la economía de cada país, este 6% habla de países con ingresos altos como tal. ¿Por qué se generaron entonces estas disrupciones en los servicios de salud, específicamente en la atención, sobre todo de las Américas, en cuanto a la inmunización o al servicio de inmunización? Bueno, se hablaba principalmente, al principio de la pandemia no se obtenían los suficientes recursos en cuanto a personal
puestos de vacunación que pudieran seguir funcionando, y esto hacía que las personas en el momento en que fueran a generar su vacunación se vieran con muchas trabas y ellas decidieran no adherirse al programa o al calendario de inmunización como tal. Lo otro, además de la disponibilidad del personal insuficiente, hablaban también de que existían una cancelación de la atención electiva que más o menos se iba a generar en un 47% de estos países. Existían unos cambios a nivel de las políticas en cuanto a que los países de más bajos recursos estaban buscando invertir sus recursos que tenían en ese momento en tratar de sanear la emergencia sanitaria que se tenía por la pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19, y eso hizo que se redujeran constantemente las inversiones que se estaban generando en los planes de salud pública como tal. Y el 26% de estos pacientes, de estos países, reportaron que existía una insuficiencia de los equipos de protección a las personas de salud que hacían precisamente que no se pudieran generar la prestación de los servicios. En cuanto a la demanda, es decir, por qué los pacientes no iban, hablaban de que tenían un temor, una desconfianza como tal de la búsqueda de la atención médica, que ya lo habíamos visto, no solamente en los planes de salud pública como tal, sino en la búsqueda de atención para cualquier elemento de la salud de los pacientes. Y eso se presentó en más del 57% de los países encuestados. Lo otro es que los pacientes no se presentaban a la atención ambulatoria. Cuando se reinterrogó a los pacientes de por qué no se estaban presentando, hablaban sobre todo de temor y desconfianza a el transporte público y al momento del ingreso a los hospitales o los centros de vacunación por el hecho del riesgo del personal de salud. Otra es la percepción que se tenía de las dificultades financieras durante el brote como tal, desde la parte de los pacientes como tal. Y lo otro son las restricciones del viaje que obstaculizaba como tal el acceso precisamente a este tipo de eventos de salud pública. En Colombia específicamente, ¿cómo nos afectó? Entonces, hablamos que en Colombia, después de que sacaron la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana, sacaron los primeros reportes anunciando la gran preocupación que ellos tenían precisamente por el bajón de las coberturas que se estaban generando en cuanto a la vacunación, y hicieron un reporte en el cual evidenciaron que era mucho más riesgoso para una sociedad tener a su población sin vacunas que el hecho de la transmisión del SARS-CoV-2 COVID-19 durante la vacunación de manera adecuada, según los lineamientos que ellos nos van a plantear. Para Colombia, entonces, para el 2019, habíamos visto que la cobertura, sobre todo de la DPP, estaba por debajo del 80%, que solamente habíamos sido superados por África Central y Occidental. También pudimos observar que en general en Colombia mantuvo buenas coberturas de las tasas por encima del 90% para las vacunas, excepto la DPT e influenza en gestantes, donde se obtuvo una tasa entre el 72 y 79%, y de influenza en menores de 2 años que se obtuvo en más o menos un 66%. Sin embargo, cuando se entra a mirar esas coberturas, se veía que existía una enorme diferencia en cuanto a los municipios, y se pudo ver que si bien en la DPT las coberturas estaban en algunos municipios por encima del 95%, existían municipios que
estaban hasta por debajo del 80%. Igual pasaba con muchas de las vacunaciones, que se veían que en algunos municipios teníamos grandes coberturas que llegaban hasta el 90%, pero en otros municipios no se alcanzaban el 80%, que es el umbral que necesitamos precisamente para generar esa inmunidad, para evitar los brotes de algunas enfermedades. Para abril del 2020, la proporción de los menores de 2 años vacunados disminuyó en un 15 a un 25%. Y en junio de 2020, en Colombia las tasas de cobertura de todos los inmunológicos en menores de 2 años habían caído entre un 21 y un 27%. Y se estimaba que para fin de año del 2020, las coberturas en Colombia estarían por debajo del 70 al 75%. El Ministerio de Salud nos muestra que efectivamente a junio del 2021 tenemos un promedio de coberturas de vacunación en los niños en los últimos 5 años que estaban por encima del 95%, un promedio para septiembre del 2020 que estaba en un 56%, un promedio para todo el 2020 que estaba en un 75%. Algo que era muy similar a lo que se había proyectado según las cifras que se habían dado para la mitad del 2020. En ese momento es cuando Colombia saca su nuevo lineamiento o sus nuevas campañas de vacunación masiva para ponernos al día con las vacunaciones. Porque si bien estas tasas que estaban muy por debajo de lo que nosotros normalmente estábamos acostumbrados a la cobertura vacunacional, también habíamos visto inequidad del acceso a los servicios de salud que estaban marcando problemáticamente en el contexto del COVID-19. Según el Plan de Desarrollo Nacional que teníamos del 2018 al 2022, existía un pacto de Colombia por el Pacto de Equidad, en donde establecíamos como uno de los objetivos una salud igual para todos, en los cuales se buscaba que esta diferencia de los municipios en cuanto a inmunización no fuera tan marcada y que todos tuvieran una garantía de cobertura por encima del 90%, llegando a un ideal por encima del 95%, que se vio que sobre todo durante la pandemia no logramos y cada vez la brecha se hacía mucho más fuerte. Las diferentes situaciones sociales, económicas, de logística y el estado de emergencia que llevó la pandemia COVID-19 llevó a analizar y plantearse que tenían que existir nuevas estrategias de vacunación y la oportunidad de la optimización precisamente de estas vacunaciones masivas en Colombia y generar un plan inmediato para ponernos al día con las coberturas de la vacunación. En Colombia, en ese momento, entonces vamos a tener un proceso en el cual buscábamos un esquema en el cual se disminuyera la inequidad y se generara una heterogeneidad en las coberturas con mayor acceso para todos los grupos como tal. Uno de los planes de vacunación que se hicieron muy prevalentes precisamente es la inmunidad para el SARS-CoV-2 COVID-19 y la Dirección de Epidemiología y Demografía sacó para junio del 2021 un comunicado en el cual nos advertía que si bien nosotros estábamos esperando adquirir una inmunidad colectiva o una inmunidad de rebaño, que inicialmente hablaban de unas coberturas por encima del 70%, dimos cuenta que el SARS-CoV-2 COVID-19 hacían unas referencias o unos retos específicos que iban a generar que esa cobertura debía de estar
por encima del 90% para realmente considerarse que se puede llegar a obtener una inmunidad colectiva o una inmunidad de rebaño. Sin embargo, aún se pone en duda que se pueda adquirir eso, dado que en este momento no se tiene certeza que todas las vacunas prevengan el mismo grado de transmisión. ¿Qué pasa? Si bien las vacunas que tenemos en este momento, la gran mayoría tienen una alta cobertura en cuanto a enfermedad grave para SARS-CoV-2 COVID-19. En este momento no tenemos una clara certeza de qué tanto previene la transmisión y la infección de la enfermedad. Y si no se tiene una claridad sobre cuánto es la transmisión y la infección de la enfermedad, realmente la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño no podemos saberla, dado que una persona puede estar infectada sin presentar síntomas y esta puede generar una transmisión o puede convertirse en un vector de la enfermedad. Lo segundo es que existen una implementación de las estrategias vacunales. Sin embargo, si bien lo estábamos viendo con las vacunas que existen en el PAI, la implementación de estas estrategias de vacunación son desiguales a escala global y sobre todo también son desiguales en nivel de municipios de nuestro país, lo cual no nos hace asegurar que podamos llegar a una inmunidad colectiva como tal. Lo otro es que la presencia de nuevas variables del SARS-CoV-2 COVID-19 tiene un comportamiento inmunológico y epidemiológico diferentes que apenas estamos aprendiendo, y esto lo vemos con la nueva variante Delta, que en este momento no tenemos certeza de qué tanto prevengan la transmisión las diferentes vacunas. Y la inmunidad en este momento, tanto la inmunidad adquirida por medio de la enfermedad como la inmunidad adquirida por medio de las vacunas, no tenemos una claridad de qué tanto van a durar. Se habla que en un promedio las vacunas tienen más de 9 meses, sin embargo, no existe ninguna que tenga una claridad específica de cuánto pueden durar la inmunidad de estas. Y lo último es que, si bien las vacunas nos ayudan precisamente para todo esto y lo hemos visto, las vacunas generan unos cambios comportamentales en el ser humano y lo vimos sobre todo en países como Estados Unidos, en donde la gran mayoría de personas ya se habían vacunado, entonces no se utilizaban las medidas de protección adecuadas y en ese momento se están generando nuevos brotes como tal. ¿Cuáles son los lineamientos globales que tenemos acerca de la inmunización en el contexto de la pandemia de SARS-CoV-2 COVID-19? Una es aquella que es marcada por la Organización Panamericana de la Salud y la OMS Regional Las Américas, en la cual nos habla de la priorización de la vacunación en diferentes escenarios según el escenario en donde encontremos el ente territorial. En donde el escenario 1 es si el ente territorial tiene la capacidad del sistema de salud para seguir prestando los servicios esenciales de salud continua, debe de generarse una vacunación masiva a través de los puestos fijos, los puestos móviles y las actividades extensas de las vacunaciones masivas para poder garantizar el cumplimiento de la prevención y el control de las enfermedades prevenibles por vacunación. El segundo escenario es en el cual el ente territorial solamente cuenta con posibilidad de prestar servicios de salud de forma limitada, en donde se deberían de priorizar a las poblaciones más vulnerables y debería de generarse la vacunación, sobre todo en los menores de 5 años, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, el personal de salud y las comunidades en donde ya existe un brote como tal de una de las enfermedades prevenibles por la vacunación. Y el tercer escenario del cual nos habla es el ente territorial, en donde la vacunación no puede realizarse de manera segura y el riesgo de
transmisión por SARS-CoV-19 es mucho mayor que las actividades de la vacunación, en donde la recomendación de ellos es que se deben de suspender este tipo de actividades hasta que la capacidad del sistema de salud se haya recuperado lo suficiente para reanudarse esas diferentes actividades. ¿Qué se debe de priorizar? Cuando ellos hablan de que se debe priorizar los diferentes sistemas y servicios, hablan sobre todo de la priorización de la vacunación para influenza y sarampión, la vacunación en los pacientes con diagnósticos de SARS-CoV-2, COVID-19, en la cual se tiene que generar un espacio en dependencia de cada ente territorial, va a decir si de 14 a 28 días, desde el momento de la finalización de los síntomas como tal y la adecuación o el cumplimiento para considerarse un paciente que recuperado para COVID-19, al momento en que se genere una vacunación por los diferentes tipos de vacunas para las enfermedades prevenibles por vacunas. Lo tercero es el lineamiento de la priorización de las vacunas en los recién nacidos en este momento y que se deben de dar antes del egreso del recién nacido de las instituciones de salud. Y el cuarto, el más importante, que ellos apuestan al restablecimiento de los servicios de inmunización, dado que se ha visto que el riesgo es mucho mayor en brotes de enfermedades prevenibles por vacunas que realmente la transmisión de SARS-CoV-2, COVID-19 que se puede generar en puestos de vacunación con adecuados estándares de protección. El otro lineamiento específico de los cuales ellos hablan es el lineamiento en los diferentes escenarios del recién nacido en medio de la pandemia. Se hablan de 4 escenarios, el A, el B y el C, en el cual el escenario A es la madre donde no tiene sospecha de COVID-19 y el recién nacido donde no tiene sospecha de COVID-19. En el parto, sea institucional o domiciliario, se debe de proceder a la vacunación completa del recién nacido. El escenario B es el caso en donde la madre tenga una sospecha clínica sin confirmación de laboratorio, pero el menor recién nacido no tenga sospecha clínica de COVID-19. Se debe proceder en ambos casos, tanto en el parto domiciliario como el parto institucional, a generar la vacunación completa del menor. El escenario C es en donde existe una confirmación por laboratorio de la infección por COVID-19 en la madre, sin una confirmación de laboratorio de la presencia de infección de COVID-19 en el recién nacido. Si el recién nacido está totalmente asintomático, se puede generar la vacunación completa del recién nacido, tanto en el parto domiciliario como en el parto institucional. Y si el recién nacido tiene síntomas compatibles con COVID-19, se puede proceder a la vacunación de la hepatitis B en el parto institucional y posponer hasta antes del alta la vacuna de la BCG. Igual, en el parto domiciliario se debe posponer la vacunación de la BCG hasta 14 días después de la resolución de los síntomas y se debe de ofrecer como tal la vacunación para hepatitis B en las primeras 24 horas de vida. En el escenario D, es cuando se tiene una confirmación por medio del laboratorio tanto de la madre como el recién nacido de la presencia de infección de COVID-19, en los cuales nos hablan que tanto en el escenario domiciliario como en el escenario institucional se deberían de posponer la aplicación de las vacunas hasta antes de dar alta del menor cuando ya no se encuentre sintomático o no presente un cuadro compatible con una enfermedad grave por COVID-19.
Y en el parto domiciliario específicamente se deberían de posponer la aplicación de hepatitis B y BCG hasta completar 14 días después de la confirmación diagnóstica del laboratorio, en caso de que el menor tenga un diagnóstico por laboratorio de COVID-19. Esos son los lineamientos que nos ha dado la Organización Mundial y la OMS Regional Américas y la Organización Panamericana de Salud en cuanto a los lineamientos que se deben hacer de acuerdo a los diferentes escenarios del recién nacido y sus vacunas. Esos son los únicos lineamientos como tal que nos han generado ellos para poder dar luces en qué se debe de hacer en cuanto a estos pacientes. Sin embargo, las diferentes países de las Américas como tal, y sobre todo de Latinoamérica, desde diferentes políticas propias de cada país han determinado, uno, la vacunación preferencial y dos, qué se debe de hacer con los pacientes que tienen sospecha o confirmación del COVID-19. En Colombia específicamente, el 3 de abril del 2020, sacamos una publicación en la cual hablamos de la vacunación preferencial, sobre todo de influenza y neumococo, y hablamos de que las personas con sospecha de COVID-19 o casos confirmados de COVID-19 deberían de diferir la vacunación 28 días después de haber sido confirmados como caso de COVID-19 y debía de tener una evaluación previa por medio de personal médico como tal. Esa es la política que nosotros sacamos frente a la vacunación de los pacientes que tenían COVID-19 confirmado. ¿Qué nos dicen las diferentes organizaciones de cómo debemos de armar el plan Ponte al Día de las vacunas, que en este momento es lo que le están apostando la OMS y la OPS para poder incentivar a los diferentes países a que generemos nuevamente una adecuada cobertura de estas enfermedades prevenibles por vacunas, dado el alto riesgo de generar brotes por la disminución de las coberturas que estamos dando en este momento de las vacunas. Entonces, el primer aspecto que ellos nos proponen es que debemos de evaluar si existe o no existe en este momento un brote epidemiológico por parte de las enfermedades prevenibles de vacunas y si tenemos unos criterios epidemiológicos que confirmen como tal o que nos hagan riesgo de generar esos brotes endémicos. El segundo paso es determinar los posibles beneficios de una campaña de vacunación masiva como tal. Y si realmente las capacidades en este momento de los países en cuanto a la salud, que veíamos los diferentes escenarios de los entes territoriales, dan para hacer campañas masivas de vacunas, se deben de iniciar. ¿Cómo se deben de iniciar estas campañas masivas de las vacunas? Uno, deben de darse en un espacio donde se pueda citar a los pacientes con un horario y se deberían de respetar estos horarios. Dos, ellos recomiendan que obviamente todo el personal cuente con todo su equipo de protección personal y que todos deben de acudir a esas campañas usando su tapabocas. Lo otro, deben de tener todas las medidas apropiadas para las diferentes situaciones epidemiológicas de los entes territoriales en cuanto al COVID-19. Y si existe alguna alteración o algún riesgo de que existan brotes o de que el COVID-19 en ese ente territorial sea muy alto, deberían de darse la priorización de las campañas de vacunas a la población de riesgo como tal. Entonces, ¿qué lineamientos sacó Colombia para la inmunización de las diferentes poblaciones en el contexto de la pandemia COVID-19? Bueno,
Pues nosotros le apostamos a que nuestro sistema de salud podía reiniciar la vacunación masiva como tal y nos planteamos unos diferentes problemas en los cuales la intención es atacarlos, como uno, la identificación de la población que había perdido o emitido las dosis específicas del esquema primario. Eso lo que plantearon fue que se iba a hacer por medio de las EPS con el seguimiento de sus pacientes de las vacunaciones, sobre todo de las dosis que seguían, para poder citarlos nuevamente y generar esa adherencia nuevamente a los programas de vacunación. Lo otro que se debía de hacer es la identificación de las poblaciones vulnerables de los riesgos, sobre todo de aquellos con brechas epidemiológicas altas y cuyas coberturas no iban a poder ser monitorizadas como tales y se debían de generar una intervención específica para esos lugares para poder adherir nuevamente a la vacunación. Teníamos que nuevamente reinstaurar las campañas de vacunación masivas y se tenía que hacer bajo el fundamento principal de la identificación si teníamos brotes de estas enfermedades prevenibles por vacunas. Teníamos que reducir las barreras burocráticas y todas las barreras administrativas que se podrían presentar en cuanto a la vacunación masiva como tal. Teníamos que reducir la oportunidad de la pérdida nuevamente de estas oportunidades que se podían generar por medio de la alta hospitalaria, la consulta externa, la extensión de los días y los horarios en cuanto a los centros de vacunación. Lo otro que le estábamos apostando era a los esquemas alternativos en caso de brote. En Colombia todavía no hemos generado un brote de las enfermedades prevenibles por vacunación. Sin embargo, sí existe un esquema alternativo en caso de que se dé. Teníamos también el esquema de la utilización de vacunas con mayor número de valencias para poder generar disminución de las veces en que las personas debían de acudir al centro de vacunas y la utilización también de las vacunas combinadas como tal. ¿Qué nos decía como tal la Sociedad Colombiana de Pediatría y el Ministerio de Salud en cuanto a dónde podíamos generar la modernización y la optimización del plan inmunológico en Colombia en el contexto de COVID-19 para poder alcanzar esos objetivos que inicialmente se habían propuesto para el 2021 y los objetivos mundiales que se tienen propuestos para el 2030 en algunas campañas? Era precisamente que se diera un cambio del esquema como tal del polio para eliminar totalmente el riesgo de la circulación y transmisión del polio. Esto se iba a dar alineándolo con la estrategia que tiene la OMS para la fase final de la erradicación del polio como tal. Y lo que proponía Colombia, lo que tenemos en este momento, lo que logró fue incluir 3 dosis inactivas y una sola dosis oral, que lo que se busca es luego poder suspenderla totalmente. Ese proyecto se tenía para el 2021, pero dado las implicaciones económicas de la pandemia, se hizo un pare y se tiene como proyecto seguir en el plan de poder pasarnos a las dosis totalmente inactivadas del polio. Lo otro era la ampliación de las vacunas contra hepatitis B, fortalecimiento de la vacunación de menores de 6 años y la cobertura de la población de riesgo en búsqueda de reducirlo en un 90% las hepatitis virales para el 2030, que es uno de los lineamientos que tiene la OMS como tal. Otro es la aplicación del refuerzo para hemófilos influenciados en los 18 meses
como la presencia de la enfermedad como tal, y esto se genera por medio de la estrategia Derrotando a la Meningitis que ha propuesto la OMS también para el 2030. Tenemos que una oportunidad de mejora está en la modernización de la vacuna de la tosferina como tal, con la migración hacia las vacunas acelulares, que esto genera que disminuyan los efectos adversos como tal, manteniendo la eficacia y la cobertura contra tétanos como tal, y existiendo la protección de los adultos y vacunas para los trabajadores de la salud. Y también tenemos la aplicación de las vacunas combinadas. La aplicación de vacunas combinadas, que también la vimos en el plan que se estaba proponiendo para ponerte al día con tus vacunas en el contexto de COVID-19, es el tipo de vacunas que nos generan beneficios a nivel sociales, precisamente porque vamos a generar más adherencia y oportunidades en el momento en que se generan menos visitas para la aplicación de las vacunas como tal, generamos mayor eficiencia en la práctica de la seguridad de las vacunas como tal. También generamos una mayor aceptación y satisfacción por medio de los pacientes y generamos también un ahorro económico. La vacunación con hexavalentes acelulares en los recién nacidos prematuros ya se han visto que en Latinoamérica se incluyeron en algunos países y este programa ha tenido muy buenos resultados. Las otras estrategias o oportunidades de mejora estaban en la estrategia Ponte al Día para el sarampión, con el cambio del refuerzo de los 5 años a los 18 meses. También teníamos la aplicación de la cobertura de las cepas de influenza, en donde lo que se estaba buscando es el cambio de la vacuna trivalente por la cuatrivalente, precisamente para la presencia de los dos linajes de influenza que tenemos en la región. Y debíamos de continuar la implementación y la aplicación de la vacuna en los pacientes con factores de riesgo que fueron dados en los lineamientos del 2019 por la OMS. En cuanto al cambio de la vacuna del neumococo, también teníamos que debían de tener una cobertura de los serotipos que incluyeran los más frecuentes en todas las edades del país. Y finalmente teníamos que, para las vacunas contra el neumococo, buscamos la cobertura de los serotipos más frecuentes, y esto hacía precisamente que el punto final de la oportunidad y mejora que tenemos en el país en este momento sea la implementación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 para toda la población como tal. Eso sería todo lo que tenemos en cuanto a la vacunación y los lineamientos que se han presentado con los cambios según el contexto de pandemia por SARS-CoV-2 COVID-19. Doctora María Carolina Falla, excelente presentación, muy completa, te felicito, me gustó bastante tu presentación. Recuerden a los colegas presentes que esta presentación, si la desean volver a ver o ver un punto en particular, quedará grabada en mi canal de YouTube, que es Infecto Juanpa, o también en Instagram y en Facebook, que también me pueden encontrar como Infecto Juanpa. El jueves vamos a complementar nuestra semana de vacunación. Entonces, este jueves, cordialmente invitados a las 4 de la tarde, la doctora Falla nos va a hablar de las vacunas que no están incluidas en el plan ampliado de inmunización. Entonces, para reforzar esos temas adicionales. No sé si los colegas que están presentes, estudiantes, residentes, tienen algún tipo de dudas, preguntas, que con mucho gusto las resolveremos, o algún tipo de aporte, y todos bienvenidos.